Ricardo Bucio es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene que enfrentar problemas como el trabajo infantil, la deserción escolar y una larga lista de asuntos en la que los niños parecen ciudadanos de segunda clase. Esta noche, Ricardo Bucio en La Pura Verdad. Primero lo primero, expliquemos de qué se trata el Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes. Es un mecanismo, es un órgano colegiado que lo que intenta es tomar las decisiones de las acciones de las instituciones públicas respecto de este grupo de población para que sean coordinadas, articuladas, para que tengan rumbo, para que tengan sentido, para que sean medidas y para que no pase lo que tenemos ahorita, que realmente es una gran desarticulación. Yo creo que no hay ninguna institución pública, la que quieras, una oficina delegacional, una pequeña dirección en un municipio, cualquiera que no tenga acciones en pro de los niños y los adolescentes. Pero no están articuladas, no están coordinadas, no tienen un rumbo y no tienen una perspectiva de garantizar derechos, de ver a los niños y adolescentes como sujetos de derechos, sino como, digamos, los receptores de las acciones y los servicios públicos. El sistema entonces identifica problemas, trata de tomar las decisiones en un gran colegiado, donde está el presidente de la República, el gabinete federal, todos los gobernadores de las entidades federativas y los presidentes de los órganos autónomos constitucionales. Ahora, está recién creado, ¿cada cuánto se reúnen? Se reúne 2 veces al año por ley, se reunió en diciembre, se ha reunido en agosto, lo tiene que hacer así regularmente el Sistema Nacional, pero el Sistema Nacional está conformado, digamos, por los sistemas estatales que ya se crearon, los 32 sistemas, y se han estado reuniendo ya, encabezados por los gobernadores, y los sistemas municipales, en donde estamos en proceso de crearlos. Tenemos ahora 650 que ya están creados. Claro, porque implica abrir 2.400 oficinas, para empezar. 2.400, digamos, mecanismos de articulación. En algunos lados serán las oficinas. Pero en algún lado tienen que atender, digamos, ¿no? Tienen que operar, tienen que tener un pequeño equipo, porque la tarea no son órganos, digamos, que hacen las tareas, no son institutos del niño que tienen servicios concretos. Son un órgano para poder sentar a las autoridades de salud, a las de educación, a las de seguridad pública, al sistema penitenciario, Exacto. A todos, ¿no? Eso que acabas de decir es clave. O sea, no es que la gente puede acudir a ustedes por un hecho específico. No dan un servicio directo a la comunidad. Es un organismo de articulación. El sistema es un organismo de articulación, de definición, de seguimiento. Pero también hay un mecanismo que se creó por la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que son las Procuradurías de Protección. Ajá. Estos sí son espacios de atención directa, pero para población, digamos, que está en una situación de vulnerabilidad o de riesgo grave, concreto, ya. Como niños que carecen de cuidados familiares, en situación de abandono, de maltrato, de abuso, de explotación, migrantes no acompañados, personas que han sufrido violencia. Estos casos acuden a las procuradurías. Ahí hay mecanismos tanto de resguardo, vía albergues directos en muchos lugares del país y vía también la defensa de los casos. Estas procuradurías no son, digamos, como las que conocemos de justicia, en donde ellos se encargan de perseguir a los delincuentes. Estas procuradurías son de defensa de los menores, de los menores de edad, de los niños, de los adolescentes. Incluso los representan en juicios, representan legalmente, claro, a los niños, ¿no? Ahora, Ricardo, es tan abarcativo que suena inabarcable hablar de un sistema integral de protección, porque los temas son tan diversos y van de una punta a la otra del país con problemáticas tan disímiles que suena casi imposible. Tratemos de hablar de alguno de esos temas, por ejemplo. Todavía en 14 estados del país es una realidad el matrimonio infantil. ¿Qué se hace? Mira, ese es un muy buen y un muy mal ejemplo. A ver. Muy buen ejemplo del sistema. Hubo un compromiso en diciembre del año pasado por parte de todos los gobernadores que se comprometieron a hacer una iniciativa de reforma a sus códigos civiles y prohibir completamente el matrimonio para personas menores de 18 años. Siempre lo ha establecido así el Código Civil, pues desde hace algunos años, pero da excepciones tan absurdas como en Querétaro, por ejemplo, decía el Código Civil que si una niña hasta de 13 años es embarazada
contra su voluntad, es decir, fruto de una violación o al menos de estupro, podía casarse con el victimario y eso eximía al victimario de la pena. Lo cual es una doble... perverso. Es perverso, y siempre se pensaban como mecanismos de protección. Porque además era como niñas. atar a la víctima a su victimario. Claro, así fueron vistos. De hecho, el matrimonio infantil casi en todo el mundo así se usa por eso, porque es una forma de proteger a las niñas. Bueno, esa es la parte del mal ejemplo. La parte del buen ejemplo es que los gobernadores en la sesión de inicio del sistema se comprometieron, solo 7 estados lo prohibían, ahora ya son 18 estados, llevamos 11 estados en lo que va de este año y hay un compromiso. Hay 6 estados que ya tienen la iniciativa en el Congreso y yo espero que al fin de este año va a estar totalmente prohibido en el país, ¿no? Que son de los temas concretos en los que el país tiene que poniéndose en la actualidad, pues en donde los niños y los adolescentes han estado de alguna forma olvidados, la legislación es muy vieja, las políticas públicas son asistenciales, los mecanismos de trabajo de las instituciones están desarticulados y para esto tiene que servir este nuevo sistema nacional. Decía que son muchos temas. Pongo otro tema sobre la mesa. Hasta ahora, o al menos en el imaginario colectivo, la crianza de los hijos era responsabilidad de las madres y no de los padres. ¿Cómo hacemos para cambiar semejante cosa? Hay 2 cuestiones. Una, las políticas públicas, Exacto. La legislación, y otra, la cultura. Pero también ahí se meten. Claro, en todo. Es que no avanzas si solo haces una cosa. Por ejemplo, en la legislación tenemos que conseguir que la seguridad social, el IMSS, el ISSSTE y todos los institutos de seguridad social den entrada en las guarderías y en las estancias infantiles a los hijos de los hombres derechohabientes. Hoy solo lo dan a los hijos de las madres derechohabientes. Una reforma que se hizo en los 70. Una discriminación poco conocida. Sí, y que se hizo al revés, se hizo como para darle espacio a las mujeres que pudieran salir de la casa, que pudieran tener empleos formales hace 4 décadas. El tema es que hoy día es un mecanismo de discriminación. Pero ahí están metidos, no sé, podría decirte, 500,000 de niños que podrían estar en las guarderías, pero son sus padres los derechohabientes. Se tiene que modificar la legislación, pero se tiene que modificar también el mecanismo financiero, porque no hay manera de meter a 500,000 de niños a las guarderías de un día a otro, ¿no? sin que esto implique costos enormes para las instituciones de seguridad social. Y también hay que cambiar el chip, digamos, cultural. El chip cultural de quien legisla, de quien toma las decisiones de distribución del presupuesto y también, evidentemente, de padres y madres. Hablas con frecuencia de las carencias que tiene un niño en los primeros 5 años de vida y las consecuencias que esto causa en la adultez. ¿Cuáles son? Son enormes y terribles. Infancia es destino, literalmente, ¿no? Acabamos de crear justo en la sesión hace unas semanas del Sistema Nacional una Comisión Nacional de Desarrollo Infantil Temprano, porque aunque sea poco creíble, no teníamos estándares, criterios comunes. Entonces, una institución de salud, una de seguridad social, una de educación, atienden de distinta forma a los niños en su primera etapa, entre 0 y 5 años. Hay cuestiones comunes, el Sistema Nacional de Vacunación, pero no muchas más comunes, ¿no? Y el tema es que si un niño tiene, por ejemplo, mala atención nutricional en el primer año de vida, lo estás condenando a sobrepeso, baja talla, bajo peso, bajo desarrollo intelectual, emocional, alta posibilidad de sobrepeso y obesidad después de diabetes, de otras enfermedades. En realidad lo estás destinando a un montón de problemas para su persona y para la salud pública, ¿no? Entonces tú dejas invertir un peso en un niño recién nacido, lo vas a invertir después en un sistema de salud correctivo, no preventivo. Hay mucha deserción infantil de escuela por una serie de razones y una de ellas es el trabajo infantil. ¿De qué manera intervienen ahí? Tenemos ahora un acuerdo ya con todas las secretarías del trabajo de las 32 entidades y el nivel federal. Se han creado ya comisiones intersecretariales de eliminación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente en edad permitida, se llama, ¿no? ¿Cuál es la digamos, edad de permitida? 15 a 17 años. Pero todos los personas... para que quede claro, es ilegal emplear a alguien de menos de 15 años. Es ilegal emplear a alguien, ¿no? El trabajo infantil
no debe estar permitido. Pero tenemos 2,5 millones de niños que trabajan a partir de los 5 años. Y bajamos esa cifra porque hace 2 años apenas estaba en más de 3 millones de niños, ¿no? Y lo que yo creo que es muy claro, algo que dice la Secretaría del Trabajo, el salario que reciben esos niños los empobrece a ellos, empobrece a su familia y empobrece su futuro y el del país, ¿no? Lo cual es muy difícil de explicar cuando por ahí una familia tiene una necesidad real de un ingreso extra. Pero las instituciones tienen primero que tratar de que los niños estén en la escuela y ahí las políticas son generales, pero la detección es personalizada. Por eso el sistema tiene que llegar al nivel municipal. Si no llega al municipio, en realidad las políticas macro no sirven, ¿no? Un municipio, a través de las delegaciones y las áreas que tiene en el municipio, sí puede detectar cuántas personas ahí no tienen acta de nacimiento, cuántos niños están fuera de la escuela, cuántos niños con discapacidad no tienen servicios, cuántos niños están trabajando. Los datos generales sí los tenemos y eso es una gran ventaja. No suena fácil, Ricardo, nada fácil. No suena fácil. En realidad, la parte compleja es que tenemos que ir remodelando este país para que quepan sus niños y sus adolescentes, porque el país no pensó en ellos. Creo que es claro para quienes... Es curioso que no haya pensado en ellos, quiero decir, a lo largo de generaciones, y eso me queda claro, por un lado, mientras por otro lado la población crecía enormemente y a pasos agigantados. Exacto, sí, creo que lo dejamos de hacer hace unos años. Sí. En los 70s, por ejemplo, cuando se creó el DIF, se creó un sistema de lecherías, se crearon los parques infantiles, las clínicas ginecobstétricas, cientos de miles de escuelas en el país. Fue un gran crecimiento, digamos, para atender a esa población. Después fuimos controlando el crecimiento demográfico y pareció entonces que ese asunto estaba de alguna manera resuelto, estaba instalado el sistema educativo, ya estaba instalado el sistema de salud, había mecanismos de protección a la familia y que ahora había que invertir en los adultos, en que los adultos produjeran, tuvieran empleo, tuvieran seguridad social y ellos tendrían, digamos, una apuesta de seguridad para los niños. No resultó así. Hoy tenemos 12% más de incidencia en pobreza en niños y en adolescentes que en los adultos. Tenemos 83% de niños y adolescentes que tienen o alguna carencia o algún tipo de pobreza. O sea, 17% de la población no es vulnerable, de 40 millones de personas. Es una locura. Entonces, ahora tenemos que repensar esto. El país tiene que estar pensado y adecuado para ellos porque son 33% de la población, pero son el 100% del futuro del país. ¿Hasta cuándo tienes mandato? Hasta el día que determine el presidente. Mi cargo es de libre designación y libre remoción, eso dice la ley. Bien. ¿Y cuáles son los objetivos que te has planteado? Comprométete aquí, para que luego vengas a rendir cuentas aquí. Mira, uno es que cada uno de los gobiernos del país, es decir, los 2.490 gobiernos distintos que tenemos, municipales, estatales y federal, tengan claridad en cuáles son los rubros sobre los que tienen que trabajar y las metas cuantitativas a las que tienen que llegar, ¿no? Vamos a fijar vamos a establecerlas para el 2025 y eso es activar a todos los gobiernos a que tienen que ir trabajando en ciertos temas para hacer entornos seguros y saludables, para trabajar en contra de la violencia, para ver el acceso a la justicia de los niños, los espacios institucionales en donde están, mejorar el sistema de adopciones, la relación de los niños con los medios de comunicación, con las tecnologías de información, que todos los gobiernos tengan esa información, estén alineados. Además, que tengamos la información suficiente, que todo el mundo pueda saber en dónde están, cuáles son la situación de los niños en cada uno de los espacios y cuáles son todos los servicios que existen y cuáles son los que no existen y tienen que existir. Y me parece que también ir haciendo un acuerdo social. Una cuestión, quizás la que más a mí me impresiona ahora desde donde estoy parado, es que lo que hacemos como familias, cada persona se la juega por sus hijos casi siempre. Padres y madres y tíos y abuelos nos la jugamos por nuestros hijos, tocamos la puerta del hospital hasta que lo abren, vamos a la escuela hasta que lo aceptan, los acompañamos, los cuidamos, etc. Pero cuando nos juntamos esas personas, esas familias en sociedad, cada quien parece que se rasca con sus propias uñas. Entonces no hacemos como sociedad lo que hacemos como familias. ¿Por qué ese gran motivador que tenemos,
que son niños y adolescentes a nivel personal, no lo es a nivel social. Ese es un reto que tenemos que avanzar. Porque seamos capaces de mirarnos en los otros. Por eso, lo vamos a lograr.